Ya estamos en el aire, pero que estos hombres son peores que las mujeres. Después dicen que las mujeres somos los que hablamos mucho, que no se callan, ni siquiera durante los comerciales. No, estamos tratando dos o tres temas sobre el aborto y los homosexuales. Fuera del aire, que son de interés. Primero, algo muy cortito. A ver. Yo tengo una verdadera confusión con el tema de Venezuela. Okay. Tengo una verdadera confusión. Pero que hasta ellos mismos. O sea, en principio, nosotros, todos los dominicanos y el mundo entero se alimenta de las noticias que llegan de Venezuela. Y de las noticias en adición que traen los venezolanos que han emigrado, en nuestro caso, hacia República Dominicana, entre muchos otros países. Obviamente hay una migración masiva de venezolanos fuera de su territorio, por una situación de desabastecimiento en su territorio y otras condiciones que no le permiten vivir, la inflación bestial en dicho país, que no le permiten vivir con cierta dignidad o holgura en Venezuela. Esas noticias, además, en el aspecto económico, vienen acompañadas de noticias en el aspecto político, de abusos, de atropellos, de violación a derechos humanos, etc. Y nosotros nos alimentamos de esas informaciones, informales y formales. Siempre le pregunto a venezolanos en República Dominicana cuál es la situación real, porque no es posible que millones de venezolanos que viven en Venezuela y los militares en Venezuela y los demás políticos en Venezuela soporten los alegados abusos de una cúpula, de un grupo, según lo que expresan ellos. Porque ningún pueblo soporta esa situación. Uno. Segundo, ante una situación como la que hemos explicado, se ha iniciado una especie de diálogo, ¿verdad? Y se ha elegido República Dominicana para esa concertación, teniendo como mediador al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y las gestiones de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado. Luego de una serie tortuosa, porque así son las negociaciones, sobre todo políticas, una serie de reuniones tortuosas, resulta que la penúltima reunión fue muy halagüeña. O sea, salieron con unos 6 o 7 puntos, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, ya más o menos acordados, y faltaban 1 o 2 puntos por discutir para llegar a un acuerdo pleno, según lo expresado por el canciller Miguel Vargas Maldonado en la penúltima reunión. Pues la última de esa reunión debió haber sido el jueves pasado, ¿verdad? Antes de esa nueva reunión, entre la penúltima y esta del jueves recién pasado, acontece algo en Venezuela, que es que a un ex militar, es policía creo, ¿verdad? Sí. De nombre Oscar Pérez, que se había sublevado, había lanzado desde un helicóptero, había secuestrado un helicóptero, había lanzado unas granadas a algunas instituciones venezolanas, más simbólicas que otra cosa, porque no, gracias a Dios no hubo daños físicos. Luego asaltó un cuartel que ya es una escalada mayor, ¿verdad? Haciendo proclamas y demás. Y este señor, que era ampliamente buscado por las autoridades venezolanas, fue cercado en una localidad de Venezuela. Todo el mundo vio el cerco a Oscar Pérez porque él mismo lo transmitía por las redes sociales, y finalmente cayó ultimado, según la versión del gobierno venezolano, en intercambio de disparos con las autoridades regulares de Venezuela, y según la oposición fue atrapado vivo y luego ejecutado. Bien, acontece esto. El ministro de Interior de Venezuela anuncia en una rueda de prensa a todo el mundo esta situación y dice que la localización, y esto es lo extraño, lo que quiero resaltar, que la localización de este señor Oscar Pérez se produjo gracias a la colaboración de personas que venían en la comisión de negociadora por parte de la oposición. O sea,
que en el medio de la negociación en República Dominicana, esos comisionados de la oposición habían filtrado la localización de Oscar Pérez, ¿verdad? Y que eso había ayudado. Pero también, ellos oye cómo pasó esa parte. Sí. Ellos querían vincular, el gobierno quería vincular a este señor con la oposición. Ellos no dijeron que fue que ellos amablemente le dieron la información de dónde estaba, sino parece que le había inteligencia montada. Lo que ellos quieren decir es que había inteligencia montada a la gente que son de la oposición del diálogo y que ellos pudieron dar porque este señor tenía comunicación. Eso tratando de decir que la oposición tenía comunicación con temas de distorsión. Sí, pero yo tuve la oportunidad, Michelle, de escuchar personalmente, directamente, no por tercera persona, sino directamente en la rueda de prensa. Y lo que expresó este señor y lo que yo entendí con toda la objetividad que me permite ser dominicano y no venezolano, fue que en el medio de la negociación se obtuvieron informaciones de la oposición en relación a la localización del señor Oscar Pérez. Fuera verdad o no, fuera como tú dices, Michelle, que fue a través de inteligencia, o fuera una infidencia de este grupo, ¿qué necesidad tenía el ministro de Interior de decir cuál era la fuente de la información? Que no fuera un interés marcado de boicotear, de autoboicotear la negociación en República Dominicana. O sea, que el ministro de Interior, por instrucción obviamente del gobierno venezolano, tenía la función en esa rueda de prensa de boicotear los acuerdos. Porque si usted me acusa de que yo he filtrado la información para que cerquen a un individuo y lo ejecuten, es obviamente dinamitar la negociación. Pues, efectivamente, no vinieron los negociadores de la oposición el jueves pasado y se rompe el diálogo. Más aún, y es la parte que yo no logro comprender. Primero, ¿por qué el gobierno venezolano, que ha abogado permanentemente por la negociación y creo que no tiene ninguna alternativa que no sea una salida negociada para no ser perseguido el resto de sus días? ¿Entiendes? Porque no es lo mismo salir del poder que salir bien del poder. Porque salir del poder para ser perseguido por todo el mundo y ser un paria no es lo mismo que salir del poder con una negociación. Entonces, todo el mundo entendía que la negociación era viable. ¿Por qué el gobierno venezolano boicotea su propia negociación? Yo no lo comprendo. Uno. Segundo, el gobierno venezolano acaba de anunciar que ha dispuesto o ha solicitado al Tribunal Electoral el adelanto de las elecciones para ser celebradas en mayo próximo. O sea, de diciembre del 2018 la van a adelantar a mayo del 2018, exacto, lo que rompe todo lo que se está hablando en Venezuela. Si las elecciones fueran democráticas no hay que hacer nada. Claro, ahora bien, yo lo que no entiendo es este aspecto. Óyeme, pero si es un gobierno tan impopular, si es un gobierno que ha maltratado tanto a su población, y obviamente parece ser así, ¿cómo es posible que la oposición se incomode por el hecho de que en vez de esperar diciembre, las elecciones se celebren en mayo? ¿Con qué cuenta el gobierno venezolano para adelantar las elecciones? Esa parte tampoco la entiendo. Porque si no se celebran en mayo y se celebran en diciembre, es más tiempo para el gobierno, es más cancha para buscar una distensión y una salida negociada a una gravísima crisis que existe en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la lógica? Primero, la lógica de haber boicoteado el acuerdo. Que definitivamente el gobierno venezolano boicoteó el acuerdo con esta infidencia del tema de Oscar Pérez. Y segundo, ¿en qué beneficia al gobierno venezolano? Yo no lo entiendo, yo confieso que no lo entiendo. Sí, ¿En qué beneficia al gobierno venezolano adelantar las elecciones? Pero bien, mira, el tema venezolano, como tú muy bien decías, hay una cantidad de información que nosotros recibimos. Y la recibimos a través de los venezolanos, de la prensa extranjera, de los analistas políticos, de todo esto. Pero hay una realidad, y esa realidad que es la que está viviendo el pueblo venezolano, y lo que
está en el momento, en la cabeza de ese grupo de gente, encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela. Mira, una medida como esa, uno, si la oposición acepta, yo te voy a decir porque la cantidad de cosas, cuando le dimos la lectura y comenzamos a ver eso que a ti te está preocupando, y decimos, Dios mío, pero no es tan fácil. Mira, un sector del grupo de países que ayer dijo que no apoyaba el cambio de las elecciones. O sea, los países que quieren el diálogo y que quieren el acuerdo, dijeron no aprobamos el cambio. Pero ella le excusa. Pero óyeme bien. En el caso de México dice, para que lo pongas en tu comentario, en tu análisis, en el caso del canciller mexicano, o sea, el gobierno mexicano, dice que se retira del diálogo por el anuncio del adelanto de las elecciones, porque si se adelanta, la oposición que está dividida no tendrá tiempo de organizar su propaganda. Eso sí, es pero lo que está señalado. hay otro grupo de países que todo hay que analizarlo. Mira, hay un grupo que dice del gobierno, vamos a adelantar estas elecciones para tratar, ya no aguantamos más, no podemos llevar el gobierno a diciembre. Segundo, vamos a adelantar esas elecciones para que no haya tiempo, para nosotros poder controlar lo que va a pasar en esas elecciones, porque ellos no van a tener tiempo de amarrarse. Ayer dijeron inclusive que no es seguro que el candidato es Maduro, puede ser que el candidato sea Diosdado. Entonces, eso es, o sea, para ellos quedarse en el gobierno. Nos vamos por otro lado. Tú tienes, oye bien, un país un gobierno que llegó al gobierno de forma legítima, pero se ha cambiado todo estando allá arriba. Ayer dijo un grupo de los países de Lima, nosotros no vamos a aceptar ese acuerdo, ese adelanto de las elecciones, porque eso implicaría, oye bien, que nosotros legitimicemos cosas que nosotros habíamos dicho que eran ilegítimas. Lo mismo que un grupo de la oposición. Si nosotros habíamos reconocido que eso no era válido, ahora estamos reconociéndolo, porque nos conviene la medida que tomaron de adelantar las elecciones. Es un problema muy, muy grave lo que está pasando en Venezuela, porque si aprueban en todos otros países que dijeron, tú mencionaste México. México también dijo, si una de las razones por las que nosotros queríamos diálogo y de los puntos que estaban en el diálogo era el adelanto de las elecciones, y ya se está logrando, me retiro, y se retiraron. Automáticamente se retiraron anoche. Dijeron, y Chile está en veremos. Exacto, si lo que queríamos era adelanto de elecciones, ahora todo va a depender si esas elecciones son... ¿Quién las va a hacer? ¿Quién las va a manejar? ¿Cómo se va a controlar? Porque miren, óigame una cosa, si ese gobierno de Venezuela se realizan elecciones que la comunidad internacional no pueda cuestionar, con supervisión, y este grupo de gente vuelven a ganar. ¿Qué va a pasar, Michelle? Si ganaron. Óyeme, sí, pero ¿hasta dónde va a llegar ese pueblo? ¿Hasta dónde va a llegar ese pueblo? Ahora, ¿qué hay que hacer? A ese pueblo de Venezuela, que se organice, esa comunidad internacional, que se organice y que busquen los fondos para aprovechar ese pedazo que está ahí, que se alíen para que supervise la comunidad internacional las elecciones, para que no haya fraude. Pero hay Oye bien, y que se metan en eso para ver si se logra ganar las elecciones, porque ¿qué pasa? Pero a mí el otro día me dijo uno en la calle, mucho silencio, no, porque había un muñeco armado hace un año, óyeme, y por $500,000 no se dio la operación. Porque cuando hay que, para tú controlar los gobiernos, había que mover un grupo de gente. Y tenían un grupo, un candidato que iban a meter, pero para eso se necesita recursos. Sí, pero una cosa, Michelle, viendo la reseña del canciller mexicano, de la respuesta del canciller mexicano, dice que se retira porque el adelanto de las elecciones, que estaba previsto para diciembre, rompe los acuerdos. No es que se cumplen los acuerdos, sino que rompe los acuerdos. No, que uno de los puntos del acuerdo más importantes. Y segundo, que la oposición tendrá desventaja porque no tendrá tiempo de organizarse, ya que está dividida. Ahora, si la situación es tan gravosa, como de hecho lo es en Venezuela, porque eso es incuestionable que es gravosa para la mayoría del pueblo venezolano,
El adelanto de las elecciones solamente puede beneficiar a la oposición. Y es de suponer que con una tasa de rechazo tan alta van a elecciones en mayo y por más fraude que hagan van a terminar con el 90% de rechazo. Es que el gobierno tiene la oposición dividida, Ahora Fidel, bien, no hay oposición. Ahora, para allá voy. Ahora bien, porque decía Juan Bosch, con esa inteligencia natural, de forma llana, para que el pueblo lo entienda, que hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las que no se ven en política son a veces más importantes que aquellas que se ven. Y si el adelanto de las elecciones es un acuerdo soterrado, ¿verdad? Sin decir que fue consensuado con la oposición. Repito, si el anuncio de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, la cúpula venezolana, del adelanto de su disposición de adelantar las elecciones a mayo, o sea, a 3 meses, ¿verdad? Estamos prácticamente en febrero. Sí, 3 meses y medio. Dentro de 3 meses, si este adelanto es la ejecución de algún acuerdo sin decir que fue acordado, y han acordado, ¿verdad?, que él lo anuncie, y han acordado decir que ellos no están de acuerdo e ir a las elecciones. Esa es una posibilidad, porque después la lógica elemental no me da que un gobierno impopular pretenda adelantar las elecciones en su peor momento de popularidad, en su peor momento. Y si la oposición venezolana está dividida, que busquen un candidato de consenso, vayan a las elecciones y aplasten al chavismo. Bueno, pero el problema es que están divididos y hay un grupo que quiere a Mendoza, ¿qué se llama? Entonces, bueno, pero escúchame, entonces el pueblo venezolano, y solamente el pueblo venezolano, debe reflexionar sobre lo que le conviene. ¿Cómo es que se llama el candidato que estaba en las elecciones pasadas, que estaba allá abajo? No Leopoldo el que está preso, el otro. Capriles. ¿Cuántas veces Capriles ha pedido que suelten a Leopoldo? No lo ha pedido mucho, ¿verdad? No lo pide con vehemencia. Pero él tenía que tener al lado de la muchacha Bien, esa para que se... Pero lo que hay que analizar, Michelle, y con esto concluyo, es que aparentemente la situación no es tan sencilla como uno lo ve en los periódicos. No es un gobierno dictatorial que está abusando siempre de la población y una oposición llena de un grupo de angelitos y santos que quieren llegar al poder para las reivindicaciones del pueblo venezolano. Hay una realidad venezolana, una realidad en Venezuela que solamente los venezolanos deben resolver. La autodeterminación de Venezuela es saludable para el gobierno venezolano, para la oposición venezolana y para todo el pueblo de Venezuela. La autodeterminación, que ellos, la mayoría, decida cuál es el curso y el destino que quieren seguir. Solamente ellos, sin nadie en el mundo, inmiscuirse, más allá de exigir el cumplimiento de las leyes y exigir que se respeten los derechos humanos, porque también nosotros tenemos que velar y denunciar cuando haya violación de esos derechos humanos. Uno, en el ámbito local, quiero hacer un comentario brevísimo, lo que mi forma de ser me lo permita, sobre el populismo judicial. El populismo judicial es una frase que se ha hecho frecuente en los medios de comunicación. Yo quiero explicarle a la población de qué se trata. La justicia en República Dominicana, tanto el Ministerio Público como los jueces, deben actuar con objetividad. El Ministerio Público investigar con objetividad, recabar pruebas contra imputados, presentar acusación cuando hay suficientes pruebas contra ese imputado o decir que no va a acusar cuando no hay pruebas. En el caso de los jueces, cuando se les solicita alguna medida, verificar si hay indicios o si no hay indicios para determinar si esa persona durante el proceso está detenida o está en libertad. Eso es lo normal, lo natural, con objetividad, sin presión externa. Ahora, cuando se hace un programa de televisión, un programa de radio, cuando salen los periódicos, un caso determinado, y ese periodista o esa persona que emite opinión con respecto a ese caso, hace un escándalo en el sentido de su percepción,
muchas veces sin conocer el expediente, sin conocer las pruebas, sin conocer los detalles, sino que subjetivamente, porque le sale del alma, emite una opinión sin pensar, su opinión particular de un caso que él muchas veces desconoce. Pues resulta que nuestros ministerios públicos, nuestros fiscales y nuestros jueces están siendo más influenciados por la opinión pública, por los medios de comunicación, por las redes sociales, que por la objetividad de los expedientes. Y no hay peor situación para la justicia que cuando pierde la objetividad y es guiada o por el miedo o por la irresponsabilidad. Y yo creo que son irresponsables tanto los ministerios públicos que presentan pruebas por presiones de los medios de comunicación, presentan acusación sin pruebas por presión de los medios de comunicación, hoy más y peor aún y más irresponsable aún, los jueces que a pesar de no haber prueba o indicio o no haber peligro de fuga en un imputado, no importa el tipo penal que se esté conociendo, por miedo al que dirán, a pesar de no haber ningún indicio, ningún peligro de fuga, dispone la prisión en todos los casos. Porque es más simpático, es mucho más simpático. Eso es absolutamente irresponsable. Quiero hacer ese comentario a raíz de dos temas. Hace unos meses, quiero comentar este hecho tan escandaloso y vergonzoso. Hace unos meses, un delincuente que estaba acusado y había sido condenado por lo menos matar uno, y había sido acusado de matar 2 o 3 más, porque en su vida él se dedicaba a matar personas y a asaltar personas con armas de fuego. Resulta que tenía poco tiempo de haber salido de La Victoria, no se sabe cómo salió, y a los pocos días de salir, resulta que con una pistola salió a asaltar a una víctima. Esta víctima resultó ser un médico ginecólogo, imagínese usted, para hacerse médico 7 años, para hacerse ginecólogo 3 o 4 años más, un individuo que se pasó la vida estudiando, un hombre correcto, con una familia estructurada, esposa, hijos,